¿Qué siente cuando pasa eso? Cuando usted, por ejemplo, solicita una pena, es internado en INAU y al poco tiempo se fuga, por ejemplo. Es una sensación que ya tengo hace mucho. Lamentablemente, ciertas sensaciones cuando se mantienen en el tiempo pierden su eficacia o su fuerza, pero la sensación es la misma que la que usted hacía referencia. Desazón total, porque para el momento de juzgamiento de un joven, piense usted la cantidad de funcionarios públicos en todos los niveles que han trabajado para ello. Además de las víctimas, los testigos, los funcionarios aprensores, los funcionarios de INAU que toman las primeras medidas sobre el adolescente, el pasaje a médico, la existencia en audiencia de un juez, un defensor, un fiscal, varios funcionarios receptores, es decir, hay un promedio de 20 funcionarios que toman intervención cuando un adolescente es sometido al sistema judicial. Y que luego de ello se produzcan las fugas que estamos haciendo mención, significa tirar por tierra todo el trabajo y da la sensación de escribir en la arena cuando la hora después se lleva todo. Desde su visión, doctor, ¿por qué se dan estos registros tan altos de fuga? Uno leía comparativamente con Brasil, no tan lejos, 1.9 contra 200. Los brasileros tienen 1.9 de fuga en el estado de Minas Gerais y nosotros tuvimos en el año 2009 más de 1000 fugas, por lo tanto, hablando de que hay 300 y pico de internados, en ese año tuvimos un 300% de fuga. Disminuyó en el 2010 a una especie de 200% y, debo de decirlo, esta gestión del nuevo directorio de INAU ha mejorado sustantivamente el descenso en las fugas, pero aún no llegamos a niveles mínimamente aceptables. Es decir, pasamos de situaciones tenebrosas a situaciones terribles, pero se sigue manteniendo. Usted me pregunta la razón, Sí. son múltiples las razones. La primera, y sobre todo ahora después que venimos del Brasil, donde observamos cuál es la experiencia allá, hay una razón filosófica, una razón ideológica, una razón de línea sobre la cual operar. En algún momento algún colega suyo me preguntó sobre cómo es el perfil de la legislación uruguaya y remedando a un juez de menores que a mi juicio utilizó la frase en forma magistral, yo conté o referí que la legislación tenía mucho de teórica y mucho de romántica. Es decir, ya la existencia de franjas de impunidad donde de determinados delitos como la tentativa de hurto no tenga persecución en nuestro ordenamiento, ha significado que durante años existió la posibilidad de realizar conductas, siempre ejemplifico la misma, la voy a hacer con usted. Si usted encuentra a las 3 de la madrugada a un adolescente o varios adolescentes al lado de su cama y usted se despierta sobresaltado, probablemente con un acto de violencia a partir de que ellos querrán huir y usted los querrá controlar, una desesperación de su familia, en el barrio inmediatamente se produce una situación de tensión cuando los vecinos se enteran. Esos adolescentes usted los detiene, llega la policía se comunica con el juez y a los 5 minutos son puestos en libertad porque no hay delito, porque estamos ante una eventual tentativa de hurto. Frente a que se dio entonces en el plano conceptual una, a mi juicio, irracionalidad de dejar esas franjas sin tratar, comenzamos entonces, a partir de esa confusión inicial y de otras confusiones, comenzamos a generar en los propios adolescentes una concepción muy irracional. Es decir, si porque hago pequeñas cosas no pasa nada, yo me voy acostumbrando, voy generando un perfil para mí mismo, a nivel de mis amigos, a nivel de dale que no pasa nada, y eso termina por generar lo que los brasileños lo tienen clarísimo y por eso no hay franjas de impunidad, una sensación de desparpajo frente a la legislación, frente luego a los magistrados, a lo que se ha sumado también en otras épocas, y no lo digo por este directorio de INAU, que repito, ha mejorado a mi juicio enormemente sus procedimientos, más allá de que estamos lejos todavía de alcanzar los mínimos aceptables. Hubo otras épocas donde la filosofía de trabajo con los adolescentes era prefiero una fuga antes que un motín. En esa relación de fuerzas, el adolescente sabe entonces de que no va a ser objeto de una contención a veces severa, como debe de ser en determinadas oportunidades, y genera entonces una vez más esa tendencia. Es decir, hay una sumatoria entonces de elementos, algunos de tipo filosófico, otros de tipos ideológicos, otros de tipos de gestión, y donde tanto a nivel legislativo tiene que hacerse, a mi juicio, reformas sustantivas y a nivel administrativo deben de tomarse las providencias para que lleguemos a un nivel de fugas que se compadezca de esas otras cifras que acabamos de ver en Brasil, que no tienen ningún secreto mágico. No hay secreto mágico. Doctor, seguramente usted se ha enfrentado en más de una oportunidad a adolescentes que han reincidido en actos delictivos. ¿Siente cada vez que usted tiene que emprender una acción penal que digamos, se le toma el pelo por parte de los adolescentes, de los menores? Bueno, hay de todo tipo. Existen aquellos que sí, sobre todo los que nosotros
asumimos que entra dentro de la gama del profesional, del delito. Adolescentes y anécdotas sobre ellos hay una cantidad. A ver, por ejemplo. Bueno, desde un muchacho que recuerdo que le respondió al doctor Guido, otrora juez de adolescentes, ¿por qué rapiñás?, le dice el juez. Le dice, porque es un bollo, porque todos lo hacen, y si te agarra, no pasa nada. Ese es un perfil que, por supuesto, no todos tienen la capacidad semántica para expresarse así, pero ese adolescente definió de alguna forma que frente a una legislación que ha sido excesivamente benigna y frente a una administración que, sobre todo en el pasado, ha sido también excesivamente benigna al momento de la contención del adolescente, el adolescente va creando ese perfil. Otro muchacho nos dijo en una oportunidad, dice, tengo mujer, tengo auto, tengo casa, tengo moto, y siguió enumerando una cantidad de bienes obtenidos, soy menor, estoy en el paraíso. Es decir, y sigue así ese tipo de espontánea manifestación referente a cómo el menor observa la realidad. Por eso cuando usted decía hoy el tema de los antecedentes, sí, yo tengo una posición totalmente contraria a darle importancia, yo diría una mínima importancia tiene, pero absolutamente mínima, frente a otros elementos de la legislación que son muchísimo más importantes. Por ejemplo, primero, cuando hablamos de antecedentes de los adolescentes, no estamos hablando de los antecedentes para que esos adolescentes cuando sean juzgados tengan un tipo de retribución u otra. Estamos hablando de esos antecedentes para cuando sean adultos. Entonces, de una buena vez, yo lo he explicado en varias oportunidades y el tema sigue cobrando siempre la misma vigencia, a mi juicio equívoca. No estamos hablando de justicia sobre menores infractores. Estamos hablando de justicia para adultos recién llegados a la adultez con antecedentes como menores infractores. Creo que es claro. Es decir, una cosa es la justicia que a mí me compete, que es la de adolescentes infractores, y otra cosa es la de adultos infractores, téngase 18, 19, 20, 21, 22 años, y entonces, a mi juicio, es a veces un poco risueño desde la base de lo que nosotros los operadores vemos como las graves dificultades, que se esté discutiendo y que se armen filas hacia un lado y otro de esa discusión cuando el tema no afecta a los adolescentes infractores. Antecedentes, de acuerdo a cómo se discute hoy, afecta a adultos infractores y no a menores. Entonces, quitemos ese tema, por lo menos de la agenda de los adolescentes infractores, y vayamos realmente a los puntos que tienen trascendencia, a los puntos difíciles que hay que echarles el diente, a mi juicio, tanto a nivel legislativo como a nivel administrativo, y a esos puntos, o sobre esos puntos, discutamos con mayor fuerza, con mayor energía para modificarlo. Es un hecho muy puntual y concreto, refiere a un caso en particular, pero doctor, ¿le sorprendió que el Ricky se entregara a la policía? No, no me sorprendió. Lamentablemente hay ciertos perfiles de jóvenes que permanentemente buscan la situación más cómoda, invocan su condición de menor muchas veces en la calle para obtener una mejor ubicación al momento de la realización del delito, y estos adolescentes, después de la comisión de hechos gravísimos, a veces con una inusual violencia, cuando observan que su situación puede ser de perdidoso, inmediatamente arrojan las armas, manifiestan su condición de menor, o en este caso se entregan a la policía cuando observan de que pueden haber procedimientos que, atento a la violencia que ese menor ha desplegado, pueda tener eventualmente alguna violencia sobre él. Así que no me sorprende, y repito, entra dentro de esos perfiles de los jóvenes que tienen, el uruguayo medio diría la palabra del lunfardo, tienen manchado al sistema, observan las deficiencias del sistema, aprovechan las deficiencias del sistema sin necesidad de tener versación ninguna en materia judicial, y que en el caso de Brasil, que es un país latinoamericano como nosotros, y hasta no hace muchos años a veces los uruguayos nos ufanábamos malamente de tener ciertas, comillas, superioridades sobre los brasileros, en el caso del Brasil han aplicado racionalidad, sentido común, para tener una legislación acorde a lo que cualquier persona sensata, cualquier telespectador sensato podría pensar, y entonces el sistema da resultado, y además tienen un sentido de que lo que están realizando, la pregunta inicial suya, sí, lo que están realizando tiene algo que aportar a la sociedad. Yo hoy como fiscal tengo esa sensación de desazón. ¿En qué aporto? ¿En qué aporto si se producen o se siguen produciendo estos niveles de fuga? ¿En qué aporto si existe por parte de los jóvenes sometidos a proceso esas percepciones de las graves falencias del sistema? Es poco. ¿El Estado es responsable por los hechos delictivos que hacen los menores que se fugan del INAU?
Bueno, eso lo tendrán que dilucidar los jueces que tengan competencia en caso, como todos conocemos, que se les solicite responsabilidad al Estado. Yo no soy quien para opinar en esa materia, puedo tener mi opinión, pero yo soy funcionario público y debo de actuar dentro de mi función. Hay una cosa objetiva. El artículo 89 del Código de la Niñez y la Adolescencia obliga al Estado a mantener dentro de recintos a los adolescentes privados de su libertad. Más allá de cómo se da la fuga, si hay un hecho doloso, hay un hecho culposo, hay omisiones del tipo que sea, hay sí una infracción objetiva a esa norma. Es decir, la norma obliga a que los adolescentes privados de libertad deben de ser mantenidos dentro del recinto que el INAO a tal efecto tiene. Entonces, sí, tenemos todavía, y ahí sí me agravio de esas demoras que tiene la operativa de nuestro Estado, si todavía hay hogares donde están menores con antecedentes, por ejemplo, de delitos de rapiña, y no tienen perimetrales, no existen perimetrales. El perimetral no deja de ser, vamos a ponernos un poco simplistas si quiere, pero no deja de ser 8 pilotes, 10 pilotes, 15 pilotes con alambrado, con una serpentina, con, por supuesto, vigilancia luego que pueda auxiliar, porque solo los elementos materiales no contienen. Si todavía estamos con hogares sin perimetrales, entonces la pregunta es, ¿está cumpliendo el Estado con su obligación efectiva de mantener a esos adolescentes dentro de los recintos? ¿O el hecho de salir al patio a tomar aire y ver que el campo es grande, largo y fácil motiva para que ese adolescente la emprenda? Entonces, yo creo que estamos, repito, en demora para cumplir parámetros mínimos de medidas para evitar este nivel de fugas que hemos padecido, sobre todo en forma dramática en los últimos años, y entonces no discutamos temas que son ajenos al tema central. Y entre los temas, y en el tema central, por eso le decía, en lugar de discutir el tema de los antecedentes, que es un tema que hace adultos infractores, discutamos otros temas. El que, por razones de tiempo, me imagino que no tendremos mucho más para hablar, pero yo quiero insistir en uno que en el Parlamento creo que todavía no se ha captado y los brasileros sí lo tienen claro. Es el tema de graduar las sanciones legislativamente de acuerdo a la gravedad de los delitos. Hoy por hoy tenemos un sistema donde el juez tiene discrecionalidad total al momento de imponer una sanción. El juez, no importa la gravedad del delito, tiene discrecionalidad no solamente para imponer una sanción, para imponer una internación. El juez, después de una rapiña, inclusive de una tentativa de homicidio, si quiere, puede disponer la liberación inmediata de ese adolescente, le entrega a su madre, etc. Esa libertad total, si bien en teoría es buena, en la realidad ha tenido situaciones dramáticas que creo yo que deben de estudiarse, si no es hora, como tiene el estatuto brasilero, de marcarle al juez que en determinados delitos contra la persona de corte violento, la internación está totalmente justificada. Sobre todo porque la jurisprudencia no es fuente de derecho y un juez puede eventualmente tomar medidas o no con un menor. Sí. En nuestro ordenamiento el juez está totalmente amparado por una legislación, volvemos a aquellas calificaciones de teóricas, un código que fue en su momento muy criticado, justamente por esos perfiles, que está muy bien el código para adolescentes que han tenido un problema con la ley de tipo casual. Todos los jóvenes, de una u otra manera siempre, ingresan en problemas, algunos de tipo legal, otro de tipo social. Es lógico que exista una comprensión para los equívocos que puedan llevar los adolescentes, pero no puede existir comprensión para jóvenes que han dedicado su vida a la profesionalidad del delito. Es algo completamente diferente que nos hemos cansado de explicar y a veces parece que no se comprende. Una cosa es el que comete el error, el adolescente que comete el error, que se da cuenta de su error, que uno lo ve en los ojos del adolescente, lo ve cuando ingresa la madre, que se sorprende por el error que cometió su hijo, y otra cosa es ese adolescente profesional que, como le decía, quiere hacer su buen pasar antes de cumplir los 18, para los 18, entre comillas, jubilarse y gozar de una buena vida. Tiene que haber tratamientos diferentes a situaciones diferentes. Doctor, gracias por acompañarnos esta noche.